Hermanos, buenos días. Qué lindo es escuchar a los niños. Ellos pueden cantar suavemente, pueden gritar a voz en cuello y nunca van a desafinar. Siempre van a estar en la nota. Es lindo escucharles desde niños alabar a nuestro Dios. Qué bonito realmente. Pero ha llegado el momento de compartir la palabra y lo que vamos a hacer es inclinar el rostro, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la meditación de su palabra, que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Empezamos hoy un nuevo libro y rogamos que Dios nos permita explicarlo con detenimiento, de tal manera que todos podamos ser bendecidos por el estudio de la carta de Pablo a la iglesia en Colosas. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias. Qué lindo, Señor, es escuchar a los niños exaltar tu nombre. Qué lindo, Señor, es que desde muy pequeños conozcan de ti. En algún momento seguro tú vas a impactar sus corazones y los llamarás a tu salvación también. Seguramente alguno de ellos ya tú has conquistado sus corazones. Sin embargo, oramos, como ha sido el pedido de una de las maestras, Señor, por el ministerio de los niños. Que tú los bendigas, que tú los cuides y uses a sus maestras, Señor, para desarrollar su vida espiritual. Y ahora que ha llegado el momento, Señor, de compartir tu palabra, yo quiero suplicarte, Señor, tu dirección, tu guía, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, permita que tu palabra sea compartida, Señor, con la autoridad que viene de ti. Padre, somos todos imperfectos, pero vamos camino a la perfección que es en Cristo Jesús. O como tu palabra diría, camino a la madurez que es en Cristo Jesús. La perfección, Señor, de no pecar solo la tendremos cuando estemos ya en tu presencia, Señor, cuando hayamos salido de este mundo. Padre, por favor, yo quiero suplicarte, Dios, por mis propias debilidades, que tú, Señor, me sostengas y fortalezcas y puedas usar mis labios, Señor, para comunicar tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Entonces vamos a tener nuestras Biblias abiertas allí en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, a los creyentes en Colosas. Vamos por favor con la introducción. Hoy día empezamos una nueva serie de predicación y lo haremos con la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Y entonces sería bueno poder hablar sobre, geográficamente, sobre la iglesia en Colosas. Por favor, gracias. La iglesia en Colosas fue fundada por Epafras. Miren ustedes el verso 7 del capítulo 1 de Colosenses. Dice así: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Bueno, al parecer, Epafras era un viajero constante y en uno de sus viajes escuchó el Evangelio por boca del apóstol Pablo mientras él estaba en la ciudad de Éfeso. Mientras él estaba en Éfeso enseñando la palabra de Dios allá, parece ser que Epafras escuchó el Evangelio de boca del apóstol Pablo y fue Epafras quien llevó el Evangelio hacia la ciudad de Colosas. Y ahí seguramente tuvo un tremendo impacto su predicación, de tal manera que se funda una iglesia en la ciudad de Colosas, iglesia fundada por Epafras. La ciudad de Colosas estaba ubicada en el Valle del Lico. El Valle del Lico era un lugar donde estaban establecidas 3 ciudades: Hierápolis, Laodicea y Colosas. Todas ellas formaban parte de la provincia de Frigia, y Frigia era parte de lo que se conocía hasta ese momento como la región de Asia Menor. Lo que hoy en día sería la Turquía de nuestro tiempo, el país de Turquía.
Pero para el tiempo de Pablo, obviamente, estaba ubicada en lo que se conocía era la región de Asia Menor, como la tenemos en la Biblia. En Apocalipsis hay las 7 iglesias a las cuales escribe el apóstol Juan en Apocalipsis y están cerca justamente del área donde está la iglesia de Colosas. Pero la comunidad cristiana en Colosas estaba compuesta por judíos y también por griegos, por ciudadanos frigios también. Y desde ahí se compartió el evangelio a la ciudad de la Odisea y también a la ciudad de Hierápolis. Pablo escribe esta carta desde la cárcel, desde que estaba preso en Roma, como lo vemos en Colosenses capítulo 4, y mira lo que dice el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Claro, estaba preso porque recibió una acusación de parte de los judíos de que estaba levantando al pueblo y cambiando sus costumbres. Y Pablo apela como ciudadano romano para ir a César, para ser juzgado en Roma, y ya está en Roma, pero está preso en una casa particular, custodiado por soldados romanos, Miren el verso 10. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Mi compañero de prisiones, podría ser que Aristarco, identificándose con Pablo, siente exactamente lo mismo que el apóstol Pablo, preso o aislado de su libertad, siente exactamente lo mismo, o sencillamente, literalmente está diciendo Pablo que Aristarco también lo acompaña en la prisión. Verso 18, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Así que esta carta fue escrita junto con otras 3 cartas desde la prisión. La carta a Éfeso fue escrita desde la prisión, la carta a los filipenses fue escrita desde la prisión y la carta a Filemón también fue escrita desde la prisión junto con la carta de Colosas, la carta de los colosenses como lo tenemos en la Biblia. Para el siglo IV antes de Cristo, la ciudad de Colosas era una ciudad muy importante, muy importante. Se traficaba bastantes asuntos comerciales en Colosas. Tenía más importancia que la Odisea y Hierápolis. Era una ciudad que se distinguía por sus pieles famosas y también porque se hacían tintes allí para las pieles. Así que la ciudad de Colosas era de mucha importancia para el siglo IV antes de Cristo. Para el primer siglo, para el siglo en el cual Pablo está escribiendo, la reputación de la ciudad de Colosas y la importancia de la ciudad de Colosas había disminuido. Pablo escribe esta carta más o menos por el año 62 o 63 después de Cristo. Pero en el año 60 después de Cristo hay un terremoto en esa zona del Valle del Ico. Y todos al parecer concuerdan de que grandes estragos resultó para la ciudad de Colosas en grandes estragos este terremoto que se llevó a cabo allí, que vino por cosas naturales allí en Colosas. Además que la ciudad de Hierápolis y la Odisea también habían progresado de tal manera que se volvió ciudades más importantes que la misma ciudad de Colosas. Y hermanos, de esa iglesia establecida allí vamos a hablar esta mañana. La ciudad de Colosas estaba ubicada a 180 kilómetros aproximadamente al sureste de Éfeso, donde el apóstol Pablo pasó 3 años de ministerio allá. Y como digo, probablemente Epafras escuchó el evangelio mientras estaba allá en Éfeso en alguno de sus viajes, de boca del apóstol Pablo. Pero ¿cuál era el contexto social de Colosas? Porque es importante saber el contexto social, porque de acuerdo al contexto social, político, económico, vamos a ver la razón de por qué Pablo escribe esta carta. Porque ahí vamos a encontrar lo que estaba aconteciendo en la ciudad de Colosas y específicamente entre los creyentes en Colosas. Ahora,
La sociedad de Colosas estaba influenciada por la cultura griega con sus religiones de misterio. ¿Qué significa eso? Significaba que había reuniones a escondidas, que no eran públicas, que se hacían a escondidas, y era todo un ritual tratando de llegar a contactarse con seres espirituales, y a eso se le llamaba religiones de misterio. Los griegos, en su deseo de alcanzar la divinidad, tenían estas religiones de misterio, todo un movimiento místico en la ciudad de Colosas. Pero también la sociedad estaba influenciada por la cultura romana, lo que quiere decir, los romanos en su pensamiento tenían que el ser humano podía llegar a ser un dios, y por eso los emperadores romanos eran considerados como semidioses, hombres con el poder de un dios. Y también estaban influenciados entonces por la cultura romana. Pero también estaban influenciados por la cultura judía, porque había también allí una colonia judía establecida allí en Colosas, y el impacto sobre la sociedad fue el legalismo y las tradiciones judías. El legalismo y las tradiciones judías. En la ciudad de Colosas reinaba lo que era la hechicería, la promiscuidad sexual y el culto a la fertilidad, a la diosa Cibele. La diosa Cibele, su consorte era el dios Adonis, era el nombre que recibía el dios Sol. Este dios tenía la particularidad de que moría y volvía a la vida. Cuando se celebraba la muerte había una tremenda tristeza y había automutilaciones, es decir, que en ofrenda para el dios Sol, por la tristeza de que había muerto, la gente se mutilaba en la adoración que se rendían. Y cuando volvía otra vez o aparecía otra vez, había grandes danzas orgiásticas, es decir, habían orgías, es decir, sus ceremonias de adoración se hacían con sacerdotisas en un templo donde se daba rienda suelta a las orgías, ritos inmorales, donde se practicaba la prostitución sagrada. Así que este era el contexto social de la iglesia en Colosas. Ahora, imagínense con lo que tenía que lidiar los creyentes. Como si hoy en día pudiésemos mirar todo lo que acontece en nuestra sociedad, el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, todo lo que está pasando de inmoralidades sexuales, todo lo que pasa con la corrupción, todas esas cosas se filtraran también en la iglesia. El sincretismo religioso, unir principios cristianos a los principios mundanos y traerlos también a la iglesia y vivir como si no hubiera ninguna diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es. ¿Se imaginan el impacto de la cultura en la iglesia en ese tiempo? Había tal impacto que el apóstol Pablo escribe pensando en 5 cosas que estaban aconteciendo en la ciudad de Colosas. En primer lugar, el apóstol Pablo escribe pensando en la influencia de la filosofía secular, la filosofía del mundo. Es decir, la manera como el mundo vive y la forma como conceptualiza la vida se estaba metiendo en la iglesia. Es como si hoy en día habláramos acerca de, por ejemplo, el hombre ha llegado a su edad madura y no necesita de Dios, y esa corriente filosófica se metiera a la iglesia. Y pensáramos que Dios está solamente cuando lo necesitamos, y cuando no, podemos hacer lo que la gana se nos da. O pensar como el mundo piensa, que este mundo sencillamente fue creado por una gran explosión atómica. La teoría del Big Bang. Y eso lo traemos a la iglesia. Y cuando hablamos de Génesis, decimos, no, está equivocado la Biblia. Esta es la manera como se originó lo que existe hoy en día como el universo. O pensar sencillamente que la ciencia dice que somos producto del proceso evolutivo, y ese pensamiento traerlo también aquí a la iglesia y volvernos cristianos evolucionistas y pensar que la historia que tenemos en Génesis es sencillamente una metáfora. Y
que la realidad es que hay evolución. ¿Se imaginan el impacto que eso traería sobre nuestra fe? ¿Se imaginan las consecuencias sobre el escrito está? Ya no podríamos saber qué es literal en la Biblia y qué no es. Ya no podríamos saber qué es palabra de Dios y qué no lo es. Es un impacto tremendo sobre el fundamento sobre el cual se cimienta nuestra vida cristiana, nuestras creencias. Lo primero que el apóstol escribe esta carta es pensando en la filosofía secular, en la filosofía del mundo, entrando en la iglesia. Mira el verso 8 del capítulo 2. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Que pensamientos extraños estaban entrando a la iglesia. Pensamientos que venían del mundo. La manera de pensar del mundo estaba entrando a la iglesia. Y había que tener sumo cuidado. Pablo dice que esta filosofía son huecas sutilezas, que son rudimentos del mundo, que son pensamientos del mundo. Y que no debemos dejar que eso cambie lo que conocemos del Señor Jesucristo y de su palabra. No debemos dejar que eso nos cambie o nos saque de los cimientos, que es la palabra de Dios y la persona de Cristo. Pero también escribe pensando en el misticismo de aquel momento. Es decir, en aquellas reuniones que se hacen tratando de conectarse con seres espirituales. Se siguen algunos rituales que, entre comillas, llevan al ser humano material conectarse con alguna entidad espiritual, con algún ente espiritual, y a eso se le llama misticismo. Mira lo que dice el capítulo 2 y el verso 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estaban tratando de conectarse con seres espirituales, y uno de esos seres espirituales, los ángeles, tratando de que esa manera podían llegar a una espiritualidad mayor, a una espiritualidad superlativa. Y eso también se estaba infiltrando en la iglesia. Ya no se adoraba a Dios, se estaban tratando de adorar a ángeles, usándolos como intermediarios para llegar a Dios. Cosa que es común entre nosotros hoy en día. Yo escuché a alguien que me estaba compartiendo, no recuerdo quién ahora, pero me estaba compartiendo que había una persona que hacía sanidad por medio de ser poseída por ángeles. Y que había todo un movimiento angelical. Pero el apóstol Pablo dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. No, el único que según la Biblia merece ser adorado es Dios. Es Dios. Ningún otro ser es digno de adoración, solo Dios. Así que ya tenemos las filosofías, el pensamiento de este mundo, ya tenemos el misticismo, pero también está haciendo frente al legalismo de los judíos. Mira el verso 16 del capítulo 2, para que veas que también escribe pensando en el legalismo de los judíos y en sus tradiciones, en sus fiestas tradicionales que trataban de implantar en la iglesia. Dice verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Es decir, no comas ciertas cosas, y esto venía de la cultura judía, de la religiosidad judía, del legalismo judío, donde prohibía que se comieran cierto tipo de animales. Y dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los rituales judíos, acompañados del legalismo también judío. Pero también se luchaba con un incipiente gnosticismo. Gnosticismo, es decir, con aquellas personas que pensaban
que a través de algún conocimiento selecto se podía uno contactar con alguna divinidad o iba avanzando en peldaños en espiritualidad. Porque para el gnóstico decía que la materia es mala y el espíritu es bueno. Como Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. Hay que dejar ver el alma. Y para eso, algún tipo de conocimiento rebuscado, algún tipo de conocimiento oculto, te daba como cierta llave para contactarse con divinidades. Gnosticismo. Pero también había lo que se conocía como el ascetismo. Mira lo que dice el verso 20 del capítulo 2. Porque para algunas personas, castigar el cuerpo o prohibir todo placer al cuerpo es sinónimo de espiritualidad. Uno de los reformadores, antes de convertirse a Cristo, hacía eso. El gran reformador alemán, Martín Lutero. Una vez, Martín Lutero practicó el ascetismo, que era negarle todo tipo de placer al cuerpo, negar todo tipo de placer al cuerpo, todo tipo de disfrute a tu cuerpo. A Lutero lo encontraron varias veces ensangrentado en lo que era su habitación en el convento de los agustinos. Y una de esas tantas veces donde lo encontraron fragelado, en su espalda totalmente cuarteada, llena de heridas, su mentor, aquel que tenía a cargo el desarrollo espiritual de Lutero, le dijo lo siguiente: Lutero, hermano Lutero, castigando al cuerpo no ayudas al alma. Castigando el cuerpo no ayudas al alma. Lo que le estaba diciendo, de nada te sirve lo que estás haciendo para alcanzar otro nivel espiritual. De nada te sirve. Contra todo eso estaba luchando los creyentes en la ciudad de Colosas. ¿Se imaginan? Todo este tipo de cosas estaban infiltrándose en la iglesia en Colosas. Ahora uno piensa en nuestra iglesia. Uno piensa en nuestra congregación. Y uno puede comenzar a pensar qué cosas se están metiendo en la iglesia. Hay iglesias en los Estados Unidos, hay algunas iglesias en Sudamérica donde es normal que se casen 2 hombres. Es normal que puedan casarse 2 mujeres. Es normal teniendo a una persona lesbiana, profesa, dirigiendo las alabanzas en la iglesia. Es normal ver a un pastor predicando la palabra desde el púlpito declarado homosexual, practicante. Porque puede ser algo con lo que tú luchas, puede ser algo con lo que una persona lucha. Y está bien, porque todos tenemos algo con que luchamos en la vida. Todos luchamos con nuestras debilidades. Pero no podemos aceptar o dar por bueno aquello que la Biblia lo da por pecado. Y no debemos dejar de decirlo. Pero decirlo tiene su costo. Decirlo tiene su costo, porque te van a tachar de intolerante, te van a tachar de no ser inclusivo, te van a tachar de ser acepción de personas, te van a tachar de todo. Si estuviéramos en Inglaterra, probablemente a estas alturas, de repente la policía estaría afuera esperándome. Si estuviéramos en alguno de los estados de Estados Unidos, quién sabe también, la policía estaría afuera esperándonos. Porque para ellos sería un mensaje de odio. ¿Se dan cuenta lo delicado que es cuando la sociedad se mete a la iglesia, cuando la cultura se mete a la iglesia y los creyentes comenzamos a comprarnos todo lo que el mundo nos ofrece? Cuando hacemos eso, cuando nos compramos todo lo que el mundo nos ofrece, ¿qué diferencia hay entre un creyente y alguien que no lo es? No hay ninguna diferencia ya.
Si comenzamos a actuar como el mundo actúa, si comenzamos a mirar los negocios, si comenzamos a mirar la manera como se relaciona la sociedad, y eso lo traemos a la iglesia, imaginemos todo lo que sería la iglesia. Seríamos un club. Seríamos lo que la Biblia llamaría creyentes carnales. No habría ninguna cosa por la que sintiéramos un esfuerzo de luchar contra eso. Así que no era fácil para los creyentes en Colosas, tampoco lo es fácil para nosotros. Con todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, tampoco es fácil para nosotros. Debemos abstenernos de muchas cosas con el propósito de ganar a aquellos que no conocen al Señor. Alguien me preguntaba, pastor, voy a ir a una reunión de jóvenes y algunos jóvenes quieren comprar una botellita de vino para brindar. ¿Será bueno eso? Mira, ya no se puede discernir si algo que voy a hacer puede tener un impacto negativo en la vida de creyentes nuevos, en la vida de personas débiles o en la vida de aquellos que nos miran, que ni siquiera son creyentes. O sea, ya no se puede pensar ni siquiera de una manera lógica. Ya no se puede tener criterio de qué hacer y qué no hacer. Ser un creyente es asunto de valientes. Es asunto de valientes. Por eso es que hay una canción que dice, hombres de valor son los que Dios promueve. Son los que Dios edifica. Porque se necesita valor para enfrentar el mundo que te rodea. Se necesita valor para enfrentarte a ti mismo. Se necesita valor para luchar contra Satanás y las cosas que él pone en el camino de los hijos de Dios. Pero ese valor, ¿de dónde viene? ¿De mis fuerzas? No, viene de Dios. Viene absolutamente de Dios. Por eso el título de este mensaje es Colosas, una iglesia verdadera, porque lo que vamos a ver es que la persona que escribe es un creyente verdadero, a los que se dirige son creyentes verdaderos, como yo espero que todos los que estamos aquí esta mañana tengamos la firme convicción de que somos verdaderos hijos de Dios, de que realmente somos verdaderos hijos de Dios. ¿Qué encontramos en estos dos primeros versículos? Porque, hermanos, estos dos primeros versos tienen muchísimas cosas que decir. Muchas cosas que decir. En primer lugar, tiene muchas cosas que decir en cuanto al llamado al ministerio. Porque mire el verso 1. En el verso 1 encontramos el autor de esta carta. ¿Quién es el autor de esta carta? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí dice Pablo, conocido en la Biblia al comienzo como Saulo de Tarso, quien tenía doble nacionalidad judía y nacionalidad romana. Por eso apeló a César para ir a ser juzgado en Roma, porque tenía nacionalidad romana. Cuando fue castigado por uno de sus juzgadores, se asustó, porque cuando él se dio a conocer que era ciudadano romano, rápidamente lo sacaron de la cárcel. Así que Pablo tenía nacionalidad judía y nacionalidad romana. Al parecer, también formaba parte del Sanedrín, es decir, de la élite de los judíos, para juzgar los casos de la religión. Pero también perseguía a los cristianos. Cuando tú miras Hechos capítulo 8 y el verso 3, habla del apóstol Pablo recibiendo cartas o pidiendo cartas para perseguir a los cristianos por la ciudad de Damasco, de Samaria y Damasco, persiguiendo a los cristianos. Se dice también en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo fue el que consintió la muerte de Esteban, aquel hombre que cuando estaba siendo apedreado dijo, Señor, mi vida encomiendo en tus manos y no les tomes en cuenta tampoco este pecado. Las mismas palabras del Señor Jesús. Yo creo que si hay un Pablo es porque Dios se llevó a un Esteban.
porque podía haber tenido las mismas características del apóstol Pablo realmente, como un siervo de Dios. Cuando uno mira la defensa de Esteban, uno puede ver su tremendo conocimiento que tenía acerca del Mesías, acerca de la persona de Cristo. Tan igual como el conocimiento que Pablo podía tener. El Señor llama a Pablo a la salvación, según vemos en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y lo llama también al ministerio, porque Hechos capítulo 9, verso 15, dice lo siguiente. Hechos 9, verso 15 dice de esta manera. El Señor le dijo, ve a Ananías, cuando Pablo quedó ciego, dice, ve, le dijo Dios a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Por lo tanto, ahí nos está dado lo que es el encargo que iba a recibir más tarde Pablo acerca del ministerio que Dios quería que él pudiera desarrollar. Apóstol de Jesucristo, él se presenta como apóstol de Jesucristo. Hace referencia a la labor a la que fue llamado. La palabra apóstol tiene el énfasis de ser alguien que es enviado fuera para ser el representante de alguien. En este caso, Pablo fue llamado para ser un representante de la persona de Cristo. Tenía que hablar de Cristo. Tenía que comunicar el mensaje de salvación que había aprendido directamente ¿de quién? De Cristo, porque así lo dice 1 Corintios 15, lo dice así. El apóstol Pablo, hablando del mensaje que él predicaba, dice lo siguiente. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿De quién lo recibió? Del mismo Señor Jesús. Lo declara en Gálatas capítulo 1. Él dice que recibió el mensaje directamente del Señor Jesús. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que él no se autollamó, que no fue llamado por ninguna persona, humanamente hablando, delegándole autoridad. No, él dice, fue llamado por Dios para ser el representante de Cristo, para hablar acerca del mensaje de salvación. Por eso digo que estos dos versos tienen mucho que decirnos. Y en primer lugar nos está hablando en cuanto al llamado que Dios hace a sus siervos. El llamado que Dios hace a aquellos que quieren ocupar tiempo completo en el ministerio. A aquellos cuyas vidas quiere tomar para que la dediquen solamente al ministerio. Y ojalá de esta congregación hubieran muchos que están percibiendo el llamado de Dios para prepararse y para compartir el mensaje de salvación. De ser los instrumentos de Dios para dedicar tiempo completo al ministerio. Y hermanos, no es fácil tampoco asumir el ministerio. ¿Qué era Pablo? Pablo era un hacedor de tiendas. ¿Ganaba bien? Ganaba muy bien. Por eso se podía autosostener. Aunque estaba en el ministerio, se podía autosostener. Quiere decir que ganaba muy bien. Pablo era una persona muy culta. Había sido formado a los pies de Gamaliel, dice la Escritura. Por lo tanto, conocía muy bien la cultura judía, conocía muy bien los rituales judíos, conocía muy bien acerca del Mesías. Tenía un buen conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pablo no era cualquier persona. Sin embargo, Pablo va a decir estas palabras en Corintios: todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Ahora, hermanos, si tú te presentaras delante de tu familia, de tus padres, que te están dando una carrera, y les dices: he percibido que Dios me está llamando al ministerio, voy a dejarlo todo, ¿cómo reaccionarían?
les da un ataque. Sí, les da un ataque. ¿O cómo crees que reaccionaría si tú estás trabajando y tienes un buen trabajo y de pronto te acercas a tu jefe y le dices, Dios me está llamando al ministerio, voy a dejar el trabajo? ¿Qué crees que te diría? Perdón, pero se te cruzaron los fusibles en el cerebro. ¿Se dan cuenta que es una decisión difícil también? Es una decisión que tiene su costo, pero quien te está llamando es el dueño y señor de la vida. Quien te está llamando no es cualquier persona. Usa instrumentos, usó como instrumento a la iglesia en Antioquía para llamar a Pablo y Bernabé. Separadme a esto para la obra a lo que los he llamado, para la obra misionera, mandarlos a las misiones. Y Pablo empieza su labor ministerial con Bernabé. En su primer viaje misionero, ahí empieza su labor misionera, de llevar el evangelio a los gentiles. Aunque predicaba también en la sinagoga de los judíos, pero estaba llamado a llevar el evangelio ante los gentiles. ¿Te das cuenta? No es fácil dejarlo todo para servir al Señor tiempo completo. Pero tú dices, ay, qué lindo, me libré. No te libraste de nada. Porque cuando uno va a 2 de Corintios, capítulo 5, y esto no es un llamado particular, este es un llamado general para todos los creyentes. Es un llamado general para todos los hijos de Dios. Y escucha lo que dice el apóstol Pablo. Dice, verso 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Es tarea de quién? ¿Tarea de solamente los pastores que han sido llamados a tiempo completo? ¿Tarea de solo los misioneros que han sido llamados para salir de su lugar, para ir a predicar el evangelio? ¿Tarea de quién? Tarea de todos. Tarea de todos. Tarea de todos también, ¿qué es? Mira 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Desde el verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Tarea de quién? ¿Tarea de quién es hacer peticiones, oraciones, rogativas por todos los hombres? ¿Tarea de quién? Tarea de todos, tarea de toda la iglesia, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad. ¿Tarea de quién? Tarea de toda la iglesia, hermanos, de toda la iglesia. ¿Se dan cuenta? Los que son llamados a tiempo completo tienen dedicarse su vida 100% a la obra del ministerio. Pero los que no han sido llamados a servir al Señor tiempo completo, pero han sido llamados a la salvación, tienen la responsabilidad ¿de qué? De servir también al Señor, de servir al Señor. De tal manera que el verso 1 tiene mucho que decirnos acerca de nuestro servicio al Señor, acerca de nuestro llamado a tiempo completo al Señor también. Pero Pablo dice que ha sido llamado por la voluntad de Dios. Lo que está diciendo, lo que quiere dejar en claro es que la autoridad con la cual él hace todo lo que hace es con la autoridad que viene de Dios. Hermanos, nadie sirve al Señor en su autoridad. Nadie sirve al Señor en sus fuerzas, nadie sirve al Señor en sus capacidades. Servimos al Señor con las capacidades que Dios nos da bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Dios. Y luego dice Timoteo, el hermano Timoteo, porque así dice, y el hermano Timoteo. El joven Timoteo era de Listra, Asia Menor, su madre era judía y su padre era griego, lo dice Hechos 16, verso 1. Ahora, es probable que conociera el evangelio en su propio hogar, bajo la educación de sus abuelas y de su madre, como lo dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 5, capítulo 3, verso 14 y verso 15. Pero sin duda, creció en la fe bajo la influencia y la enseñanza del apóstol Pablo. Por esa razón el apóstol Pablo lo llama mi hijo en la fe. Mi hijo en la fe. Lo que está diciendo es que él fue guiado en su desarrollo espiritual, en su crecimiento espiritual por el apóstol
Pablo, qué importante es tener a alguien que te ayuda a crecer espiritualmente. Qué importante es alguien que está a tu lado para que tú puedas desarrollarte en las cosas de Dios. Y pregúntate, ¿a quién tienes como discipulador? ¿A quién has pedido que te ayude a crecer? ¿Con quién estás caminando en tu vida cristiana para estar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios? Porque Pablo tomó a Timoteo y Timoteo se dejó pastorear. Timoteo tuvo la actitud de dejarse conducir por Pablo. Tuvo la actitud de alguien que está aprendiendo, de alguien que desea conocer más, de alguien que desea servir mejor al Señor. Pero ¿sabes cómo le llama Pablo aquí? No le llama mi hijo en la fe. ¿Qué le dice? Y el hermano Timoteo, qué honor. El apóstol Pablo lo que le está diciendo, Timoteo, tú eres igual que yo. Tú tienes al mismo Señor que yo tengo. Tú sirves al mismo Señor que yo sirvo. Y tienes el mismo espíritu que también me ha sido dado. Timoteo, somos hermanos. Somos hermanos, Timoteo. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, porque si eso consideramos en la iglesia, no hay nadie que te sea cargoso en la iglesia. No hay nadie en la iglesia que tú le tengas un mal parecer. No debe haber nadie en la iglesia que tú no quieres que esté más. ¿Se dan cuenta todo lo que está diciendo en un solo verso? ¿Se dan cuenta todo lo que se puede extraer de un solo verso? En la iglesia todos somos hermanos, todos somos hermanos. Y Pablo le dice a Timoteo, mi hermano en la fe, mi hermano en la fe. Qué lindo que todos podamos tener esa misma consideración por todos nosotros. Que todos nos consideremos de la misma manera, hermanos. Y si somos hermanos, somos familia. Y si somos familia, entonces todos somos hijos de Dios. Tenemos el mismo Padre. Ojalá así sea en la iglesia. Aquí no hay lugar para celos. Aquí no hay lugar para la autosuficiencia. Aquí no hay lugar para la acepción de personas. En esta congregación solo hay lugar para el amor mutuo, para el compañerismo, para el respeto, para la consideración de que somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Miren todo lo que podemos extraer del versículo 1. Ahora, ¿cómo reflexionamos? Reflexionamos de la siguiente manera. Una vez escuché a alguien decir lo siguiente: un cristiano consagrado es un arma poderosa en las manos de Dios. Un cristiano consagrado es un arma poderosa en las manos de Dios. Un cristiano consagrado es aquel que ha rendido su vida a Cristo y es aquel que se está dejando guiar por el Espíritu Santo en su vida a través de la palabra, Es alguien que está viviendo piadosamente. Vivir piadosamente significa vivir bajo sumisión y vivir en obediencia a la palabra de Dios. Un hombre piadoso es un arma poderosa en las manos de Dios. Díganme, ¿Pablo era un hombre piadoso o no? Sí, por eso vemos 3 viajes misioneros y ¿cuántas iglesias fundadas? Montón de iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Tremendo impacto su vida, que aún estando en la cárcel escribe 4 cartas. Y aún estando en la cárcel predicaba a los soldados. Y aceptaba las visitas de todas las personas que quisieran ir a visitarlo en la casa donde estaba custodiado por soldados romanos, y les predicaba ahí también la palabra. Dígame si Timoteo no era un hombre piadoso. Timoteo fue comisionado por Pablo
para ir a la iglesia en Éfeso y corregir la carnalidad de los creyentes en Éfeso. Por eso le dice, desvístanse del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Timoteo fue encargado para que él pudiera escoger los ancianos que iban a liderar la iglesia en Éfeso. Díganme, ¿era un hombre piadoso o no era un hombre piadoso? Claro que era un hombre piadoso, que Dios usó tremendamente también. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Somos mujeres o hombres piadosos? Si es así, entonces no dudemos que vamos a ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. No significa, hermanos, que cuando tú abres tu boca la gente se convierte. Significa que cuando yo abro mi boca, Dios cumple sus propósitos. ¿Qué significa eso? ¿Que gente se convertirá o gente quedará bajo el juicio de Dios? Pero Dios cumplió su propósito. Dios cumplió su propósito. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo con temor de Dios? Y aún es más, ¿tú anhelas ser un instrumento de Dios? ¿Ser un instrumento de bendición en las manos de Dios? ¿Tienes ese anhelo? Porque, hermanos, no debemos dejar de anhelar el ser usados por Dios. Debemos sentir el deseo de que Dios use nuestras vidas. Debemos servir al Señor separados del pecado, viviendo en piedad, viviendo en piedad. Ahí tenemos entonces el verso 1. En el verso 2 está la identidad de la iglesia en Colosas, que vendrían a ser los receptores de la carta. Pero nos deja ver la identidad de los creyentes en Colosas. ¿Quiénes eran estas personas que formaban parte de la iglesia en Colosas? ¿Y qué dice el verso 2, la primera parte? La parte A dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Cuántas características allí tienen los hermanos que congregan en Colosas? 3 características. Pablo dice, son santos, son fieles y son hermanos. Y son hermanos. Mira, santos. ¿Qué quiso decir con ser santos? La palabra santo significa alguien que ha sido separado del mundo y consagrado a Dios. Y está, por tanto, buscando la madurez. Por ende, la marca de un verdadero creyente no es tanto su comportamiento, sino la actitud que él tiene de someterse a la voluntad de Dios. Y de someterse a la voluntad de Dios fluye su comportamiento. ¿Qué es diferente? ¿Qué es diferente? Porque si nosotros ponemos énfasis en el comportamiento nada más, somos legalistas. Pero cuando fluye del sometimiento a la voluntad de Dios, entonces somos espirituales. Somos espirituales. El gran comentarista Hendriksen dice lo siguiente: santos son aquellos que han sido apartados por el Señor para glorificarle. Miren el propósito por el que hemos sido salvados nosotros. Hemos sido salvados, dice Pablo a los Efesios, para la alabanza de la gloria de Dios. Hemos sido salvados para eso. El apóstol Pablo en 1 Corintios, mira lo que dice en el capítulo 1 de 1 Corintios, verso 30 y verso 31, para que veas lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dice verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Miren, justificación. Dios nos ha declarado justos en la persona de Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, pagando por mis pecados con su propia vida, derramando su sangre para purificación de mis pecados. Por algo la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hemos sido declarados justos por Dios Padre en la persona de
el Señor Jesucristo. Y Pablo dice que somos santos en Cristo. No somos santos por nuestras propias obras, somos santos en la persona de Cristo. En Cristo somos santos. Lo que implica, hermanos, que posicionalmente somos santos, aunque en nuestra experiencia de vida todavía el pecado nos alcanza. Todavía el pecado nos alcanza. Por eso dice que Cristo también nos ha sido hecho santificación. ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? Lo que está queriendo decir es que debemos procurar también en nuestra experiencia de vida cristiana vivir alejados del pecado para que se manifieste más en nosotros la vida piadosa del Señor. Está apelando de que la santificación es un proceso. Está apelando de que cada día debemos experimentar en nuestras vidas el obrar de Dios, como dice Pablo a los filipenses, la buena obra que el Señor ha empezado en nosotros no la dejará de hacer hasta el día del fin. Es decir, todo el tiempo Dios está queriendo trabajar en nuestras vidas. Necesita la disposición de mi corazón, necesita la disposición de mi voluntad para el obrar de Dios en mi propia vida. Somos santos, debemos de vivir en santidad, como se leyó al inicio del culto en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 al verso 17. Si invocamos a Dios como Padre, dice, vivamos en santidad todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro está apelando a que el creyente debe vivir alejado del pecado todo el tiempo de su vida terrenal. Debemos experimentar también la santificación en nuestras vidas. Somos santos en Cristo, posicionalmente al estar en Cristo, Dios nos ve a través de Cristo santos, sin pecado, sin mancha. Pero debe también haber esa experiencia en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. Debemos experimentar también el alejarnos del pecado para acercarnos a Dios, Así que Pablo dice en primer lugar, son santos. Pero no se queda ahí. Luego dice también, son fieles. Y la palabra fiel, lo que implica este adjetivo, es que los creyentes eran fieles en su confesión cristiana. Eran fieles a la persona de Cristo. Eran fieles al mensaje que habían escuchado de Epafras con respecto a la salvación, con respecto a la persona de Cristo. Eran fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios, a las enseñanzas de Epafras que había recibido por parte del apóstol Pablo. Eran fieles. Y hermano, eso nos llama a nosotros mucho a la reflexión. ¿Por qué? Ya estamos por empezar el cuarto ciclo de la Academia Bíblica. Y yo me pregunto, ¿cuántos hermanos estarán estudiando la Biblia? ¿Cuántos de nosotros estaremos estudiando la palabra de Dios los domingos? El segundo domingo de octubre empieza los Salmos en la mañana, a las 8 de la mañana. Tendremos curso los días martes a las 7:30 de la noche y los días sábados también. Pero me pregunto, ¿cuántos dispondrán su corazón para estudiar la palabra? ¿Cuántos habrá, como Esdras, que dirán, me he propuesto en mi corazón inquirir en la ley de Dios, me he propuesto obedecerla y me he propuesto también compartirla con otros? ¿Cuántos? Si no es que estamos menospreciando la palabra de Dios, porque ni siquiera tenemos tiempo para nuestros devocionales, menos para la oración y mucho menos para estudiar la Biblia. Podemos estar metidos en cualquier otra cosa, en cualquier otra novedad de la vida, menos en el estudio de la palabra de Dios. Por eso, quién sabe, tenemos miedo de compartir el Evangelio. Por eso, quién sabe, tenemos miedo de compartir la palabra. Porque si nos hacen una pregunta, vamos a quedar en ridículo. Vamos a hacer el ridículo. Y muchos le tienen miedo al ridículo. Por eso no abren sus labios. Porque no conocen su Biblia. Y tenemos que tener cuidado. Pablo dice, son santos y son fieles. Pero la fidelidad a la doctrina se obtiene con la disposición del corazón para estudiar la Biblia. Para conocer más a Dios, quien nos escogió, al Señor, quien dio su vida por nosotros, y al Espíritu Santo, quien nos va edificando con la palabra cada día.
en nuestro ser interior. Pablo habla de una tercera característica, dice, son hermanos en Cristo. La bendición de haber sido llamados por Dios a la salvación nos lleva a formar parte de la iglesia y considerarnos todos hermanos por tener el mismo Señor en nuestras vidas. El cristiano debe ser verdaderamente un hermano, es decir, debe dar y recibir, debe amar y ser amado, debe llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan, debe también buscar la voluntad de Dios en compañía de sus hermanos. No estamos aquí para juzgar a nadie, no estamos aquí para menospreciar a nadie, no estamos aquí para hacer distinción de nada. Estamos aquí como hermanos en Cristo para amarnos, respetarnos y guardar la unidad y la coinonía en la iglesia. Para eso hemos sido llamados. ¿Cómo reflexionamos? Quién sabe, la primera reflexión que podemos hacer es, si somos hermanos, ¿cuánto me preocupa la vida espiritual de mi hermano? ¿Cuánto me preocupa la vida espiritual de mi hermano? Si somos hermanos, ¿cuánto nos preocupa el hecho de no ver a un hermano que veíamos antes estar aquí, adorando con nosotros? ¿Cuánto te preocupa? ¿Cuánto nos preocupa? ¿Es cierto que hay hermanos rebeldes? ¿Es cierto que hay hermanos chochos también? ¿Es cierto que hay hermanos difíciles de pastorear? Pero lo que tú no haces, lo hace Dios. Lo hace Dios. Hermanos, yo no puedo caerle bien a todos. Ni tú puedes caerle bien a todos. El lugar donde habrá más conflicto que en el mundo es la iglesia. Es la iglesia. Porque si nos damos cuenta, haciendo una metáfora, Dios ha traído perro, gato y ratón a la iglesia. Lo que estamos diciendo con eso es que no todos somos iguales. No todos tenemos el mismo contexto. No todos tenemos la misma formación. No todos tenemos la misma preparación. No todos tenemos la misma actitud. Por lo tanto, hermanos, la iglesia es la comunidad en gente más desigual que puede haber. Pero estamos llamados a vivir en unión, en unidad. Estamos llamados a amarnos los unos a los. Estamos llamados a orar los unos por los. Porque eso hacen los hermanos, porque eso hacemos en la familia. Eso hacemos los hijos de Dios. ¿Me dejé entender, hermanos? ¿Se dan cuenta, hermanos? No te sientas celoso de tu hermano. No te sientas celosa de tu hermana. Ámalo. Ámalo como el Señor lo ama. Y lo que tú no puedes hacer por Él, lo hará Dios. Lo que tú no puedes cambiar, ni intentes cambiar a nadie, porque no tenemos ese poder para cambiar a nadie. A nadie. Por eso, hermanos, ya no me estreso más. Ni usted estrésese tampoco. Haga todo lo que esté en sus manos hacer, pero el cambio lo hace Dios. Dios. Solo Dios. Por eso hay algunas cosas que se tienen que dejar en las manos de Dios. Porque de repente las empeoramos. Las empeoramos. Y la iglesia está para guardar la unidad. La iglesia está para mostrarnos amor unos a otros. Que Dios haga eso con nosotros, hermanos, como iglesia. Que Dios haga eso con nosotros como iglesia. En tercer lugar, mira la segunda parte del verso 2. La segunda parte del verso 2 son los deseos de bien del apóstol Pablo y de Timoteo por la iglesia. Son los saludos a la iglesia. Y mira lo que le dice a la iglesia. Santos y fieles, hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que podemos encontrar en esta parte son dos cosas. En primer lugar, los deseos de bendición para los creyentes en Colosas. Mira, seguramente algunos
creyentes en Colosas estaban andando mal. Seguro que algunos ya habían caído en las filosofías, en el legalismo, en el misticismo, ya habían caído seguro en el gnosticismo o en el ascetismo. Pero ¿sabes? Pablo no los acusa. No los acusa. Tampoco los trata peyorativamente. No los maltrata. Pablo los bendice, los bendice. En la iglesia, hermanos, estamos para buscar el bien de mi hermano. Estoy para buscar las bendiciones de Dios a favor de mi hermano, de mi hermana en Cristo. Para eso es el que estamos unidos como un solo cuerpo, que es la iglesia. Sí, Pablo dice, la gracia significa el don inmerecido de Dios sea sobre ustedes. El don inmerecido de Dios, producto de su amor, quien ejercita su gracia sobre nosotros. Es decir, lo que tú no mereces, Dios te da. Dios nos da lo que no merecemos, y lo que no merecemos son sus bendiciones. Porque si somos conscientes, hermanos, somos ingratos. No solo somos ingratos, sino que a veces nos regocijamos en el pecado. No solo eso, sino que algunas veces estamos maltratando a otros. Así que, hermanos, pensar en las bendiciones de Dios en nuestra vida, empezando por la salvación, es pura gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde es un regalo de Dios, que no merecemos, la salvación en primer lugar. Y luego, cada día que abrimos nuestros ojos, la misericordia de Dios y la gracia de Dios están actuando sobre nuestras vidas para darnos sus bendiciones, bendiciones que no merecemos, Y hermanos, así es Dios. Hasta las pruebas en la vida son bendiciones. Usted dirá, pero pastor, te estás equivocando. ¿Cómo es que las pruebas en la vida son bendiciones? Claro, escucha lo que dice la palabra de Dios. En lo cual vosotros os alegráis en la salvación de Dios. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas en la vida son una bendición, Nos ayudan a crecer espiritualmente. Las tentaciones son otra cosa. Las tentaciones es lo que Satanás utiliza para sacarnos de la comunión con Dios, para sacarnos de nuestro bienestar con Dios. Pero ahí sabes, Pablo está diciendo, la gracia de Dios sea con ustedes. Ustedes han experimentado la gracia de Dios en la salvación, pero mi deseo es que sigan experimentando su gracia, es decir, sus bendiciones cada día de su vida. Pero ahí no queda, también dice, gracia y paz sean a vosotros. Paz tiene que ver con el bienestar interno que resulta de una correcta relación con Dios. Paz, esa paz que el Señor Jesucristo dice, yo no la doy como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Paz producto de la gracia de Dios. Paz que se manifiesta en relación con la gracia de Dios. Al Dios llevarnos a tener comunión con Él, estando en paz con nuestro Creador. La paz interna, esa paz en Dios y la paz de Dios que se experimenta frente a las dificultades de la vida, frente a las circunstancias de la vida. Por eso algunas veces tú puedes estar mirando tu entorno y puedes ver un montón de problemas alrededor tuyo y tú dices, pero tengo paz. Y entonces explícame eso, ¿por qué tienes paz? Si las cosas alrededor tuya no son buenas, todas son dificultades, ¿por qué tienes paz? Y la respuesta será, primero, porque tengo buena comunión con Dios. Y segundo, porque estoy descansando en el Señor. La paz
en Cristo me lleva a descansar también en Cristo y a poder permanecer ecuánime, en equilibrio frente a las circunstancias de la vida. No pierdo mi condición interior de paz, producto de mi relación con Dios. La pregunta es, ¿de dónde vienen estas bendiciones? Y el texto también responde, porque dice, gracia y paz sean a vosotros, ¿de quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo. Qué lindo, hermanos. ¿Por qué no dice y del Espíritu Santo? Porque se da por entendido. Será por entendido que lo que Pablo está pidiendo, lo pide a la Trinidad. Porque, hermanos, ¿cuál es el sello de garantía de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Por lo tanto, está en nuestras vidas. En nuestras vidas. ¿Quién nos lleva a ser más como Cristo? El Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Y al ser más como Cristo, somos también como el Padre. Porque, ¿qué dijo Cristo? El que me ha visto a mí, ha visto a la Trinidad bendiciendo nuestras vidas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas Dios bendiciendo nuestras vidas? Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Dios solo tiene bendiciones para sus hijos. Porque hasta la disciplina es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nos corrige, nos vuelve al camino, nos vuelve al camino. De Dios solo tenemos bendiciones. ¿Cómo terminamos esta mañana? Bueno, 2 preguntas. ¿Tenemos paz para con Dios? ¿Estamos agradecidos por las bendiciones de Dios? Ahora, mi deseo es que el ir avanzando en la predicación de esta carta, Dios nos permita que todos podamos salir desafiados, dispuestos a seguir creciendo en nuestro conocimiento de la palabra, viviendo cada día con temor de Dios, que nuestro deseo sea proclamar su palabra, vivir en santidad, manteniéndonos firmes en las enseñanzas de Jesús. Ese es mi deseo para ustedes, como es mi deseo también para mi propia vida. Que Dios nos guíe, que Dios nos use a todos en ir creciendo poco a poco en su palabra. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. ¿Cuántas cosas hay en estos 2 versos, Señor? ¿Cuántas lecciones para extraer? ¿Cuántas verdades para considerar, Señor? Pero, Padre, ellas se pueden quedar solo en nuestra mente y nunca bajar a nuestro corazón. Ahora, Padre, mi deseo para mi propia vida es que lo que acabo de predicar también pueda verse en mi propia vida, Señor. Como es mi deseo que también pueda verse en la vida de mis hermanos. Por favor, Señor. Nadie de los que estamos aquí podemos decir que ya hemos llegado a la madurez completa. Ninguno, Señor. Estamos camino a ella. Algunos, Señor, más espirituales que otros, de seguro. Pero si todos tenemos el anhelo y el deseo de crecer, entonces tenemos la tranquilidad y la seguridad que todos seremos instrumentos útiles en tus manos, Dios. Y ese es nuestro deseo como iglesia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén.